de bendiciones, personas llenas de felicidad y alegría. Para eso debemos cultivar todos los días los valores que hoy les voy a compartir. Hoy vamos a trabajar con ese valor de la responsabilidad. Pero sin antes de dar inicio a nuestra clase, vamos a dedicar un tiempo a Dios. Un tiempo para darle gracias por todo lo que Dios hace por nosotros. Un tiempo para dar gracias por las bendiciones que no faltan en nuestros hogares. Un tiempo para decirle gracias por la vida principalmente que nos da a cada uno de nosotros. En esta tarde voy a invitar a que todos podamos inclinar nuestros rostros, dirigir nuestro pensamiento a Dios, hacer un alto en nuestros quehaceres. Si tú estás en este momento en esta sala, te invito a que puedas dar gracias a Dios. Muchas veces nosotros nos olvidamos de Dios, de dar gracias a Dios. Solamente nos acordamos cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas. Pero es necesario que nosotros podamos acordarnos de Dios en todo tiempo. Su palabra nos dice, oren sin cesar, oren en todo tiempo. Y es por eso que hoy te voy a invitar a que puedas orar. Si está tu papá, si está tu mamá junto a ti también, invita a que pueda orar con nosotros para que Dios pueda escuchar nuestras súplicas, pueda escuchar nuestras peticiones. Inclinemos nuestros rostros y cerremos los ojitos. Oremos. Todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde. Una vez más nos permite, Señor, entrar en tus manos. Estar en tus manos, Señor, lleno de vida, lleno de bendiciones. Por eso en esta tarde, Señor, te damos gracias. Padre bendito, en esta tarde invocamos tu presencia para que tú estés en medio de nosotros, para enseñarnos, para que mañana seamos personas de bien, personas llenas de bendiciones, personas llenas de valores. Por eso, Señor, en esta tarde dirigimos nuestra mirada hacia ti, Señor, para que tú nos enseñes, para que tu palabra quede en nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, jóvenes señoritas, voy a, en esta tarde, a que podamos observar un pequeño video para entender el tema. Ser excelente es ejercer nuestra libertad y ser responsable de cada una de nuestras acciones. La gente comúnmente confunde libertad con libertinaje. Dice, yo soy libre porque hago lo que se me pega la gana. Por lo tanto, a eso le llaman libertad. Y le quiero asegurar que la libertad no es eso precisamente. Libre es aquel que hace lo que debe de hacer. Dentro de los 83,000 vocablos de la lengua española, ¿cómo se define libertad? Libertad, capacidad de albedrío. Y además, capacidad de respuesta. ¿Qué significa? Una persona es libre al momento de decidir, pero también tiene que asumir
asumir su propia responsabilidad, es decir, las consecuencias de su propia decisión. Una persona es libre de casarse o no, pero al momento en que decide unirse a otra persona, se hace responsable de la realización de otro ser humano. Una persona es libre de tener o no un hijo, pero si decide tener un hijo, se hace responsable precisamente de su educación y desarrollo. Un joven es libre de ir a la escuela o no ir a la escuela, pero en ese momento tiene que asumir la responsabilidad de las consecuencias que de eso se deriven, y esto sucede todo en la vida. Una persona es libre de ingerir alcohol o de inhalar algún enervante o alguna droga, pero tiene que asumir también las consecuencias derivadas de esa decisión. Entonces, ¿qué es la libertad? El acto más sublime de la libertad es un acto responsable. Solamente se es libre cuando se logra ser responsable. Y el ser humano nos tenemos que dar cuenta que el mayor don, el mayor bien que tiene la creación se llama libertad. Yo creo que Dios, me imagino, se hizo a sí mismo sus propios mandamientos. Y el primer mandamiento que se hizo fue precisamente el que respeta la libertad de todos los seres humanos. Usted o yo podemos dedicar nuestra existencia a hacer el bien o a hacer el mal. Esto es nuestro don de la libertad. Podemos libremente decidir lo que querramos, ir a donde querramos, pero obviamente también tenemos que asumir las consecuencias precisamente del uso de esa libertad. Yo creo que en la bahía de Manhattan, además de tener la Estatua de la Libertad, deberían de poner la estatua del mismo tamaño de la Estatua de la Responsabilidad, porque solamente los pueblos que asumen la responsabilidad pueden vivir con libertad. ¿Qué le ha pasado a muchos países? Que por decirse libres se les autoriza que los jóvenes o la gente pueda tener drogas o armas. ¿Qué ha pasado? Se ha venido desquebrajando precisamente la estructura moral del mundo. La libertad es una sublime expresión precisamente de la naturaleza humana, pero si usted quiere triunfar en la vida, asuma su responsabilidad, asuma las consecuencias de cada decisión, no se deje llevar por ese libertinaje de decir yo hago lo que se me pegue la gana. El ser auténticamente libre es aquel que hace lo que debe llegar a ser. Lo reto a que aprenda a ser libre. Bien, jóvenes señoritas, voy a pedir por favor que mi área es valores. En este momento yo les puedo castigar, yo les puedo poner normas, castigos, pero las personas debemos aprender a respetar lo que la vez pasada hablábamos. En este momento yo no voy a cortar para que puedan seguir ensayando, pero el respeto es uno de los valores que debemos cultivar todos los días. Una persona, si no sabe respetar, tampoco va a poder recibir el respeto que debe merecer. Por lo tanto, en esta tarde voy a pedir, jóvenes señoritas, nos hallemos. No lo voy a hacerlo porque mi área es valores. Y vamos a empezar a practicar desde aquí los valores. Jóvenes señoritas,
El video nos va a mostrar un poco de lo que es esa práctica de la responsabilidad en la familia y la comunidad. La responsabilidad es uno de los valores que debemos cultivar todos los días. Si no sabemos practicar este valor de la responsabilidad, seguro que no vamos a llegar muy lejos. Porque es importante que nosotros podamos llegar muy lejos para ser personas con mucho éxito. Pero si no sabemos practicar este valor de responsabilidad, seguramente en la vida vamos a tener muchos problemas. Por eso, jóvenes señoritas, en esta tarde voy a pedirles que no podamos dañar, no podamos hacer nada que no esté según las normas que hemos podido establecer en esta tarde. Bien, el tema de hoy es práctica del valor de la responsabilidad en la familia y la comunidad para vivir bien. ¿Cómo queremos vivir nosotros de aquí al futuro? Seguramente muchos responderán con que queremos vivir bien. ¿Y cómo vamos a vivir bien? Practicando siempre los valores. La semana anterior trabajamos el respeto y hoy trabajaremos la responsabilidad como uno de los valores para vivir bien. Seguramente se preguntarán ustedes, ¿qué significa la responsabilidad? En la pantalla que ustedes están observando dice, una persona responsable toma decisiones conscientemente y acepta las consecuencias de sus actos, después de rendir cuenta de ellos. La responsabilidad es la virtud, la disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias decisiones, respondiendo a ellas ante alguien. Responsabilidad es una capacidad de dar respuesta a los propios actos. Eso es responsabilidad. Es la capacidad de dar respuesta a tus compromisos, a tus actos, a tus actitudes. Nosotros, los seres humanos, hemos venido al mundo con una responsabilidad asignada por Dios. La responsabilidad más grande que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros es la de poder crecer nuestra vida. Por eso Jesús habla de los talentos. Eso es tu responsabilidad como persona. Tu responsabilidad aquí en la tierra es por un poco y corto tiempo. Es como, por ejemplo, cuando papá y mamá hacen que tú puedas ir de vacaciones, pero tú vas a esas vacaciones con normas establecidas. Cumplir esas normas es la responsabilidad que tú tienes. De la misma manera es Dios con nosotros. Dios nos dio una responsabilidad de cumplir aquí en la tierra como seres humanos. Por lo tanto, nosotros tenemos responsabilidades en el hogar, en la comunidad, con la familia, de la misma manera con nuestros semejantes. El ser humano no puede vivir sin responsabilidades. El ser humano no puede vivir sin cumplir las normas. El hacer el bien es una de tus responsabilidades que debes cumplir como hijo, hija, y luego seas persona mayor. Por lo tanto, hoy la Biblia nos muestra nuestra responsabilidad ante Dios. Voy a compartirles un ejemplo del libro de Génesis, capítulo 12, versículos 6, Génesis capítulo 6, versículos 12 a 14. En este pasaje de la Biblia, seguramente encontraremos la historia de este hombre llamado Noé. Dios dio una responsabilidad a Noé
¿Para qué? Para que nos pueda salvar la vida de todos los seres vivos aquí en la tierra. Eso era la responsabilidad encomendada de Dios a Noé. ¿Qué tenía que ser Noé? La historia de la Biblia nos delata que debería construir una arca. Y esa arca tenía que tener dimensiones que Dios le había ordenado. Y en esa arca debía entrar todos los seres vivos, animales de toda clase, ¿no? Pero también su familia. Eso era un mandato de Dios que debería cumplir Noé. A eso se llama responsabilidad. Dios le dio esa responsabilidad a Noé. Nosotros, las personas, tenemos nuestra propia responsabilidad en la tierra con la creación de Dios. Dios le dio una responsabilidad a Adán y Eva. ¿Cuál era esa responsabilidad? De cultivar, de cuidar, de administrar. Esa responsabilidad que Dios le ha dado, deberían cumplirlo Adán y Eva en el huerto de Dios. Ahora, la primera lectura ha sido cumplido por Noé. Seguramente que sí. Porque la historia nos dice que Dios mandó un diluvio aquí en la tierra porque la humanidad estaba totalmente corrompida, estaba en el pecado y que tal vez no había salvación. Y Dios dijo, tenemos que terminar esta humanidad. Pero no podemos terminar la vida porque hay hombres y mujeres obedientes a Dios, responsables con lo que Dios le ha mandado. Y eso fue Noé. Por lo tanto, Noé cumplió con este encargo cumplido por Dios. Noé, en otras palabras, salvó la vida. Por lo tanto, ¿qué fue Noé? Responsable. Responsable a un mandato. Ahora, en el libro de mismo Génesis, cuando Dios le dio una responsabilidad a Adán y Eva, posiblemente ellos no cumplieron algunas normas que Dios ha puesto. Por lo tanto, ellos, según la escritura bíblica, han sido expulsados del paraíso. Al ser expulsados del paraíso, seguramente ellos han encontrado dolor y sufrimiento. Mientras que Noé cumplió ese mandato de Dios responsablemente, por lo tanto, a tener que encontrar la felicidad. Nosotros hoy, como hijos, hijas de Dios, también tenemos ese mandato aquí en la tierra. Un mandato con la naturaleza, con el medio ambiente. Yo estaba viviendo este mensaje, me ha tomado atención a esto. Dice, por cada árbol que siembras, garantizas agua para 3 personas. Eso es una responsabilidad que hoy tenemos que tomar en cuenta. Si queremos tener una vida en plenitud, tenemos que hacer muchas cosas que Dios nos ha encomendado. Hoy nos hemos olvidado. Mucha gente hoy vive tomando en cuenta el mandato de Dios, de ser responsable con lo que Dios ha creado. Especialmente la gente en el campo. Eso es nuestra responsabilidad con Dios.
Pero nosotros como seres humanos tenemos responsabilidades en el hogar, la familia y la comunidad. Aquí quiero detenerme un poco. Usted, joven señorita, tiene una responsabilidad encomendada por Dios. Usted ha venido aquí al mundo no porque su papá y su mamá quiso, sino porque Dios ha querido, así de usted. Tú tienes una misión que cumplir aquí en la tierra. Dios te ha mandado con una misión que cumplir en tu familia, en la comunidad. Porque Dios un día te va a pedir cuentas de esa misión que te ha dado. Según el Evangelio Mateo capítulo 5, versículos 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Eso es una de tus misiones que debes cumplir. Eso es tu responsabilidad en tu familia, ser sal. Ustedes que saben preparar la comida, una comida sin sal, ¿cómo será? Seguramente sin sabor. Nuestra misión es eso, de dar sabor a la familia, de dar sabor en la comunidad. Pero ¿cómo dar sabor? ¿Cómo ser sal? Es una misión que Dios nos ha encomendado hoy. Yo estaba viendo una historia hace momentos. Dice que hoy los jóvenes están perdiendo los valores fundamentales en la vida. Decía un señor, los que tenemos 60 años ya estamos por terminar el ciclo de nuestra vida. Y hoy hay que ayudar que los jóvenes puedan revalorizar los valores de esa persona mayor. Por eso hoy es importante que tú, joven, señorita, puedas reflexionar. ¿Cómo estás practicando los valores? ¿Cómo estás en tu familia? ¿Eres sal o no eres sal? La otra, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Es otra misión encomendada por Dios. Ser luz. ¿Qué hace una luz en tu vida? Te ayuda a ver cómo estás. Por lo tanto, eso es la misión que Dios te ha encomendado. Por lo tanto, tú tienes que ser luz con tus hechos, con tu palabra, con tus actitudes en tu familia. Tienes que ser luz en la comunidad. ¿Cómo puedes ser luz en tu familia? Uno, con tu testimonio de vida, con tus actitudes positivas, con tus actitudes de felicidad, de amor, de alegría. Imagínense en la familia que tu papá y tu mamá estén discutiendo porque tú así lo has hecho. En ese momento tú no eres luz. Vas a ser tal vez oscuridad. Por lo tanto, joven señorita, tú tienes una misión aquí en la tierra, ser luz y sal en tu familia. Si tú cumples esta responsabilidad, seguramente cumplirás también esa responsabilidad en la comunidad, como niño. ¿Te acuerdas, joven señorita, cómo fuiste como niño? Tenías una responsabilidad. En la escuela. A mí me llamaba mucho. Yo estaba viendo un video de un video japonés y me llamaba mucho la atención. Dice, en Japón, en una escuela, no había un portero. No había un señor que vacía el patio. Entonces, ¿quiénes lo hacían? En el video decía, los mismos niños aprenden a ordenar, dejar las cosas en su lugar. Eso es responsabilidad. Hoy como joven, muchas veces actuamos así como el video inicial de hoy, ¿no?
confundimos la responsabilidad con el libertinaje. Mucha gente joven hoy dice, no, soy libre. Yo soy responsable de mi vida. Como cristiano, tienes una responsabilidad. Tú seas católico o evangélico, eres cristiano, que tienes una responsabilidad según el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, de ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos, ¿qué significa? A que la gente pueda dirigir su mirada hacia Dios. En este tiempo de pandemia, muchos de nosotros recién nos hemos acordado de Dios. Recién nos hemos encomendado a Dios, porque tal vez hemos tenido dificultades. Pero nuestra misión es constante de testificar de ese amor de Dios hacia nosotros. Bautizar, hacer que esa persona pueda cambiar, eso es bautizar. Si estaba en el camino equivocado, viendo nuestras actitudes, puedan cambiar. Tenemos una misión como cristianos, eso es nuestra responsabilidad. Finalmente, apártate del mal y haz el bien. Eso es tu responsabilidad en tu familia. Hacer siempre el bien. Apartarnos del mal. Hoy pareciera que el mal es más grande que el bien. Tiene más fuerzas que el bien. Pero tenemos que apartarnos del mal. ¿Para qué? Para que siempre tengamos dónde vivir bien. Jóvenes señoritas, nosotros hoy debemos aprender a cultivar y a practicar todos los días ese valor importante, la responsabilidad. Donde quiera que vayas, sé responsable, porque Dios un día nos pedirá cuentas. Podrás engañar a tu papá y a tu mamá, a las autoridades, pero hay alguien que te mira de arriba. Ese es nuestro Dios. Porque ese Dios te ha mandado aquí a la tierra con una misión. Tú no has venido por un accidente, porque tu papá quiso, no. Tú has venido aquí porque Dios así lo quiso de ti. Estás por un corto tiempo aquí en la tierra. Un día te pedirá cuentas de tus actos. ¿Y cómo le vas a dar cuentas a Dios? En el libro de Eclesiastés, capítulos 1, versículos 14, dice, he visto todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo es vanidad y correr tras el bien. Puedes engañar a tu papá y a tu mamá, puedes aparentar, pero hay alguien que conoce y sabe y ve todo. Ese es Dios. Por lo tanto, sé responsable en tu vida. Practica la responsabilidad. Si quieres ser mañana una persona de bien, una persona que triunfe en la vida, uno de los valores importantes es la responsabilidad. Desde tu casa, desde tu familia, desde tu hogar, practica la responsabilidad. Posterior a esto, todo vendrá, así como dice la palabra, por añadidura. No tienes que buscar la bendición de Dios, sino te vendrá por sí. Por eso es importante que practiques este valor en tu familia. Quiero proponerte algo. Después de haber escuchado esta pequeña reflexión, en esta semana quiero que escribas 10 responsabilidades en tu casa, en tu hogar.
y luego remarques con un color verde las responsabilidades que has cumplido. Y las responsabilidades que no has cumplido, remarques con color rojo. Es importante hacer una autoevaluación de nuestras vidas. ¿Cómo estamos practicando ese valor de la responsabilidad? Sí somos responsables, pero nos falta practicar. Nos falta practicar en la familia, en el hogar. Queridos jóvenes señoritas, es importante siempre ser responsable primero con Dios. ¿Qué pasaría si un día no hablas con tu papá y tu mamá? ¿Cómo te vas a sentir? Seguramente triste. De la misma manera debes hacer con Dios. ¿Cómo hablamos con Dios? Por medio de nuestras oraciones. Eso es la responsabilidad. ¿Qué pasaría si papá y mamá te dan el recreo, pero tú no le dices gracias? ¿Cómo se van a sentir tu papá y tu mamá? Por lo tanto, de la misma manera nosotros debemos decir gracias a Dios. Eso es nuestra responsabilidad con Dios. Quiero recordar un poco a lo que son nuestros antepasados. Hoy, cada día que pasa, estamos olvidando muchos valores, especialmente este valor de responsabilidad. Es fácil echar la culpa al otro. Es fácil decir que no soy responsable. Hoy hemos olvidado este valor de la responsabilidad en muchos lugares, en muchas actitudes. Nuestros antepasados, dice según la historia, practicaban este valor de responsabilidad y es por eso que antes no había muchos pobres. ¿Por qué? Porque uno era responsable del otro también. Si uno estaba mal, el otro le ayudaba. Eso era responsabilidad del prójimo. Hoy hemos olvidado eso. ¿Saben cómo está tu vecino? Muchos de nosotros no sabemos cómo está. Ni siquiera sabemos cómo se llama. ¿No es cierto? Yo creo que es importante que reflexionemos este valor de la responsabilidad para vivir bien, en armonía entre todos. En la familia. Muchas veces puede ser que papá y mamá estén enfermos. ¿Cuál es tu responsabilidad? Tal vez mamá cocinaba, preparaba el desayuno. Si está enfermo, tú debes preparar el desayuno. Eso es tu responsabilidad en el hogar. Posiblemente papá no puede cumplir con muchas actividades. Tú lo puedes suplir. Porque no olvides que un día tus padres han sido muy responsables contigo. Y es por eso que hoy tienes vida. Porque hay muchos padres que no son responsables y abandonan a sus hijos. Imagínense, en las noticias hemos podido observar que madres, padres han abandonado a sus hijos al día de nacido. Pero tus padres fueron tan responsables que te han ayudado en tu crecimiento, en tu educación, en tu alimentación. Y tú también debes ser responsable de ellos. Eso lo hacían nuestros antepasados. Por eso si tú vas al campo, ahí todos te saludan, ¿no es cierto? Es una práctica de responsabilidad del saludo. Hoy aquí en la ciudad hemos olvidado ese valor. Por ejemplo, en el campo
hay una práctica que me llamó mucho la atención cuando yo viajo al campo. De poder cumplir sus actividades. Si el campesino no termina de cosechar, su papá sale a las 6 de la mañana a trabajar. ¿Por qué? Porque quiere ser responsable con sus productos. Nosotros de la misma manera debemos de valorizar esos valores para que no podamos tener dificultades. Jóvenes señoritas, ahora te invito a que hagas tu autoevaluación. ¿Cuán responsable eres en tu hogar? ¿Cuán responsable eres en tu familia? ¿Cuán responsable eres contigo mismo? Lamentablemente hoy, los jóvenes y señoritas estamos perdiendo este valor. Porque lo que hoy hagas, mañana de repente podrás sufrir las consecuencias. Si hoy estás responsablemente formándote, aprendiendo, mañana vas a recibir la recompensa. Si hoy en tu familia estás practicando esta responsabilidad, vas a tener siempre una familia feliz. Por eso te invito a que hagas tu autoevaluación en esta tarde. Voy a terminar con esa pequeña historia que les voy a relatar. ¿Ya? Dice una vez, una familia tenía 3 hijos. Un día, mamá se puso mal y murió. Papá se quedó a la responsabilidad de los 3 hijos. Papá cumplió el rol de mamá como también de papá. Papá seguramente aprendió a cocinar, a lavar ropa, a planchar, pero también a dar sostenibilidad a su hogar. Los hijos crecieron. Papá, con el pequeño negocio que tenía, hizo que sus hijos puedan estudiar. Uno era militar, otro era abogado y otro era médico. Los hijos crecieron, formaron su familia. El militar se fue, dice, a Beni, el médico se fue a Santa Cruz y el abogado se fue a Cochabamba. Le dejaron a papá. Un día, papá se enferma con una enfermedad de cáncer. Él le llama a su hijo mayor. Hijo, quiero venir a visitarte. ¿Y saben qué le dice el hijo? El hijo mayor le dice, no puedo recibirte hoy porque no tengo una casa grande, mis hijos. Le llama al hijo del medio, le dice, hijo, quiero venir a visitarte. Y el hijo le dice, no puedo, estoy de viaje, quiero salir de vacaciones con mi familia. Y al tercer hijo, al hijo menor, le dice, quiero venir a visitarte. De la misma manera busca excusas, porque el papá quería comentarles que estaba enfermo de cáncer. Pasó un buen tiempo, papá apareció muerto en la cama. Después de 2 semanas encontraron sus vecinos muertos. Decían los hijos llevando flores, mariachis para su entierro. Muchos de nosotros actuamos de esa manera. Debemos aprender a ser responsables en nuestro hogar con nuestros padres, a ser responsables con papá y mamá, a responsables con nuestra familia. Porque, jóvenes señoritas, es importante que hoy hagas tu autoevaluación. Quiero invitarte, ahora quiero pedirte este trabajo. Una vez más, quiero que escribas en una cartulina tamaño grande, que le pegues, escribas 10 responsabilidades en esta semana. Seguramente me dirá, voy a recoger mi cuarto, dirá alguien,
voy a ordenar mis cosas, alguien dirá, voy a ayudar a papá, 10 responsabilidades quiero que escribas. Que al próximo domingo quiero que hagas tu autoevaluación. Que se marques con color verde todas tus responsabilidades que has cumplido. Y se marques con color rojo que no has cumplido. Porque es importante que tú puedas crecer en esa responsabilidad. La responsabilidad será como tu sombra. Por tener este valor de responsabilidad, serás grande en la vida. Por practicar y cultivar la responsabilidad, serás un ejemplo para la sociedad. Por vivir lleno de este valor de responsabilidades, serás algo en la vida. Jóvenes, señorita, te invito a que puedas reflexionar. Cuán importante es la práctica de responsabilidad en nuestro diario vivir. Responsabilidad a partir de ti, con tu familia y la comunidad. Que Dios te bendiga. Que Dios siempre te ayude a vivir en responsabilidad. Hoy te han dicho que debes cumplir algunas normas para no contagiarte de este virus. ¿Cómo estás actuando, joven señorita? Muchos jóvenes, señoritas, se han contagiado, pero esa enfermedad han llevado a su hogar. Y han tenido dificultades, hasta han perdido a sus seres queridos por no ser responsables. ¿No ve? Que es importante la práctica de este valor de la responsabilidad. Que Dios los bendiga, que tengan una tarde maravillosa, una semana maravillosa, que estén siempre en armonía con Dios. No olviden de orar todos los días, orar por sus seres queridos, por ustedes mismos. Eso es nuestra responsabilidad con Dios. Solamente decir, gracias Señor por darnos esta vida. Muchas gracias, jóvenes señoritas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro colega Esteban Salamanca, maestro de valores, espiritualidad y religiones. Es importante, estudiantes, que sigamos estas transmisiones respetando obviamente las normas de estas clases virtuales. Hemos estado apreciando que hay varios estudiantes que han estado rayando la pantalla o haciendo algo en el chat, perjudicando el normal desarrollo de estas mismas clases. Ya los hemos identificado. La próxima semana, en todo caso, ya estarán bloqueados, no van a poder acceder a estas clases. Lo sentimos mucho, pero es importante que permitamos que los demás también que quieren aprender puedan hacerlo. Entonces, los instamos, por favor, a que cumplamos con estas normas para poder avanzar con nuestras clases virtuales. Estamos ya en la segunda semana del Aprendo en Casa con Fe y Mucha Alegría, cruzada educativa online de Fe y Alegría. Habíamos iniciado esta travesía el martes 25 de agosto con educación inicial, continuamos el miércoles 26 con educación primaria, el jueves 27 estuvimos con educación secundaria, específicamente con matemática, y el viernes 28 de la anterior semana estuvimos pues con valores, espiritualidad y religiones, y seguidamente estuvimos con comunicación y lenguaje. El día de hoy también estaremos de la misma manera con lengua castellana y originaria. Nos estará obviamente acompañando nuestro profe Milton Ramiro Conde, pero también indicarles nuevamente, tenemos dos modalidades para que ustedes puedan interactuar con nosotros y las clases. Estaremos obviamente de manera sincrónica, es decir, en vivo, a través del Zoom y a través de la transmisión de Radio Bolivia Contemporánea. De la misma manera, podrán ustedes seguir estas clases de manera asincrónica, es decir, podrán obviamente visitar la página de Facebook
o el canal de YouTube de la Dirección Departamental de Educación de La Paz de Fe y Alegría, donde también están quedando registradas las clases, están subiéndose los videos y los audios correspondientes con relación a estas actividades que tenemos el día de hoy. Las próximas semanas también estarán sumándose algunas otras áreas, algunas otras materias que también estarán participando de esta cruzada educativa online de Fe y Alegría. Para todos los estudiantes que nos sigan a través también de la radio Bolivia Contemporánea, se estarán entregando sorpresas. El día de ayer ya tuvimos una sorpresa con matemática, ¿no? A los que han estado conectados el día de ayer, se hizo obviamente un concurso de, obviamente, participación y se pudo obviamente entregar una tarjeta de recarga de crédito de celular de 50 bolivianos. Entonces, se va a estar realizando también este tipo de alicientes para todos aquellos estudiantes que nos sigan muy atentamente las transmisiones de Radio Bolivia Contemporánea de la misma manera. Sin más preámbulos, a continuación vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro profesor Milton Ramiro Conde Paz. Buenas tardes, profe Milton. Adelante, la clase suya. Muchas gracias, muy amable. Un saludo cordial a todos los que nos están escuchando en la radio Bolivia Contemporánea y a todos los que están presentes y están participando tanto en Facebook y vía Zoom. Para el día de hoy, señoritas y jóvenes, vamos a llevar un tema de la gramática, el segundo tema de la gramática, que es el artículo. Es un tema bastante ligero, por tanto, vamos a tratar de desarrollarlo de manera minuciosa. Para eso vamos a compartir un momento la pantalla, esperen unos minutos. Seguida, entonces, es importante durante la clase de hoy que vayamos a recordar también lo que hemos llevado en la anterior semana. Bien, ahora vamos a empezar de la siguiente metodología. Inicialmente vamos a empezar con algunos juegos que es importante a manera de agilizar y despabilarse un poquito. A ver, no sé si pueden concentrarse en lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, les mostraré la siguiente imagen, señoritas y jóvenes. Quiero que ustedes vean y cuenten cuántos puntos pueden ver en esa imagen que les estoy mostrando. Véanlo y cuenten unos puntos. Y escríbanmelo por chat y manden las respuestas de cuántos puntos pueden ver en esa imagen que se les está mostrando. A ver, un tiempo, unos minutos para que puedan contar. Unos cuantos segundos. Bien, a ver, así es que manden sus respuestas por chat, si es que se puede ver las respuestas. ¿Cuántos puntos pueden ver ahí? Estoy llegando a ver algunas respuestas. A ver, vamos. Todavía no han llegado a la respuesta correcta. ¿Cuántos puntos ven en esa imagen que les estoy mostrando? Bien, exactamente, tiempo. Vean, inicialmente hay algunos que contestaron que vieron 3, 6, 7, 8 puntos. 8 puntos. Eso es lo visible, señoritas y jóvenes. Vean, esta es la parte visible que está en la parte de abajo. Pero, si ustedes ponen más detalle donde dice cuántos puntos ves, ahí arriba hay un signo de interrogación y los signos de admiración. Y ahí también tienen los puntos. Y si contamos esos puntos más, los puntos de estos dos signos, tenemos ¿cuánto? ¿Ah? Tenemos 12 puntos. Entonces, ve, a veces nosotros no podemos ver la figura completa, solo vemos de forma parcial y es importante que tengamos la figura completa. Entonces acá tenemos los puntos más, hay que contar los puntos que están en la parte superior. Es bien importante esa parte, visibilizar y ver por completo todos los puntos. Ahí tenemos los 12 puntos. Ahora, un segundo jueguito antes de entrar al tema de la definición. Vean, señala que nuestro cerebro
es muy habilidoso, es una masa muscular que tiene muchas propiedades. ¿Quién puede escribir qué dice? Léanlo, qué dice ese cuadro que tienen enfrente. Léanlo, está desordenado, pero ¿qué dirá ese mensaje que está ahí? A ver, unos segundos para que puedan leer desde la casa, léanlo, ordenen las palabras. Vayan ordenando las palabras de manera que sea coherente el mensaje. Bien, tiempo, ¿verdad? Estoy seguro que muchos de ustedes ya han podido leer. ¿Qué es lo que dice? Tu mente tiene la inmensa habilidad de ordenar el caos. Y eso es verdad. Nuestra mente es tan poderosa que ordena todo ese caos, lo va a dar un orden lógico. Es por eso que muchas veces cuando uno lee y hace la lectura palabra por palabra, nos está deteniendo. Nuestra mente es tan ágil, tan dinámica, que ya antes de que tú estés pronunciando la palabra, ya lo ha interpretado. Y es por eso que debemos hacer mucho ejercicio mental. En internet ustedes pueden ver hay este tipo de ejercicios mentales que fortalecen nuestra capacidad tanto de retención e interpretación. Y eso es lo que tienen que hacer. Tratar de fortalecer nuestro cerebro para tener un mayor rendimiento. Bien, jóvenes y señoritas, con estas dos previas de cómo mejorar la capacidad de la memoria, vamos a pasar ahora sí al tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca del artículo. ¿Recuerdan? La semana pasada les dije, cuando hemos llevado el sustantivo, les dije, a la siguiente semana veremos un tema que es un tema relacionado al sustantivo. Es decir, es el mejor amigo del sustantivo y es el artículo. El artículo es una categoría gramatical que podríamos decir que es un amigo íntimo, muy cercano del sustantivo. Es más, hasta les puedo decir que el artículo no existe sin el sustantivo. Es como aquel amigo que tienes en el colegio, que vas todo lado con él, ¿verdad? Eso con el sustantivo. He preparado algunas presentaciones, vamos a ver, estas presentaciones que tienen que ver un poquito con el tema de los dinosaurios. Vamos a concentrar con presentaciones de los dinosaurios. En este caso tenemos unos velociraptors. Vamos a utilizar de fondo estas imágenes. Dos preguntas durante la clase de hoy, señoritas y jóvenes. La primera pregunta, ¿qué es el artículo? Pregunta fundamental. Segunda pregunta, clasificación del artículo. O sea, ¿cómo se clasifica el artículo? Y veremos que va a clasificarse más adelante en 4 grupos. Pero vayamos a la primera, a la pregunta fundamental, que es el inicio para que podamos comprender todo lo demás. ¿Qué es el artículo? Bien, vámonos a la pregunta, ¿qué es el artículo? Vean, por ejemplo, acá, la imagen nos permite recurrir a un tema anterior. Eso es el de buscar sustantivos. Identificamos los sustantivos. En la parte del fondo pueden ver el sustantivo árbol. A este costado tenemos el sustantivo velociraptor, que es el nombre que tienen, y un nombre más genérico, dinosaurios, que también es un nombre genérico de esas imágenes que están ahí. Esos son los sustantivos. Ahora bien, vamos a colocar delante de los sustantivos las siguientes palabras. Vean, los velociraptors, el árbol, unos dinosaurios. Estamos colocando junto al sustantivo una categoría gramatical que se llama artículo. Está por demás decirles, ¿verdad?, que ahí tienen 3 artículos. Ahora, ¿cómo reconozco que es un artículo? ¿Qué es un artículo? Pero vayamos a deducir. ¿Qué es lo que se nota a primera vista ahí en esta imagen? ¿Qué podemos notar?
la primera impresión que nos da de lo que está ahí al frente nuestro. Y es que antes de eso tenemos que el artículo acompaña al sustantivo. Y es verdad, vean en la parte ahí, todos los artículos están junto al sustantivo, está acompañando al sustantivo. Por eso yo les decía que el artículo es un compañero, es un amigo del sustantivo. Es bien importante eso. Segundo elemento para definir nuestra categoría. Podemos ver que el artículo siempre se va a anteponer al sustantivo. Es un hecho que el artículo siempre va a estar delante del sustantivo. No puede estar detrás del sustantivo, porque su función básica del artículo es que acompañe, pero ese acompañamiento debe ser antepuesto, que quiere decir, tiene que estar delante del sustantivo. Ahí tienen dos premisas. Primera, el artículo acompaña al sustantivo. Segundo, el artículo siempre está antepuesto al sustantivo. Vamos por la tercera premisa. Vean, el artículo determina, coadyuva, ayuda al identificar el género del sustantivo. Y es verdad, el árbol, él es un género masculino y está ayudando a determinar el género del sustantivo. Eso es bien importante. Si yo digo la silla, de la misma manera como pueden darse cuenta que la es femenino y silla es sustantivo. Entonces, ahí es el tercer punto, que el artículo va a ayudar a identificar el género del sustantivo. Vayamos al cuarto punto. Vean, el artículo ayuda a identificar de una forma más precisa el número del sustantivo. Entonces, eso quiere decir que el artículo nos ayuda a coordinar, concordar con el sustantivo en el número singular, singular, como en el caso de el árbol singular, árbol singular. Pero si nos vamos al otro ejemplo, los es plural y velocidad también es plural. Entonces, ya estamos en condiciones de dar una definición de qué es un artículo. ¿Y qué es lo que decimos? El artículo, una palabra, o sea, una categoría gramatical que acompaña al sustantivo, anteponiéndose a él. Además, permite precisar el género y el número del sustantivo. Nuevamente, el artículo es una palabra, señoritas y jóvenes, que siempre tiene que acompañar al sustantivo. Siempre está delante del sustantivo, está antepuesto al sustantivo. Y por ende, va a permitir coadyuvar, ayudar a definir un poco mejor el género y el número del sustantivo. Entonces, ese es el artículo. Y en cualquier texto que encuentren, en periódicos, libros, revistas, siempre va a haber los artículos acompañando al sustantivo. Bien, ahora vamos a la pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta es la clasificación del artículo. Y para esto he preparado un material que lo van a poder observar enseguida. Voy a pedir que se reproduzca, por favor, el material preparado del tema de la clasificación. Unos minutos. Licenciada, por favor. Ahí, vamos. Ahora sí, licenciada, por favor, ¿podría compartir el material? No hay audio, licenciada.
Y ahora vamos a respondernos a esta pregunta. ¿Cuál es la clasificación del artículo? Entonces esa es una pregunta que lo vamos a dilucidar el día de hoy. Para eso vamos a invitar a uno de los protagonistas de la película Jurassic World. Y ahí lo tienen. Es el actor Chris Pratt, que interpreta a Owen. Entonces Owen nos va a ayudar a explicar el tema de la clasificación del artículo. La primera clasificación del artículo. Entonces vayamos. Owen señala y dice que venga un velociraptor tierno. Escuchen la expresión, vean la expresión. Dice Owen que venga un velociraptor tierno. Entonces, ¿cuál es la situación de los velociraptors? De este velociraptor 1, de este velociraptor 2. Cuando dice un velociraptor tierno, entonces en ambos surge la duda. Se van a mirar entre ellos y van a decir, bueno, ¿cuál es el tierno? ¿A quién se refiere? Entonces hay cierta duda en al sustantivo que se está refiriendo. Porque velociraptor es el sustantivo. Al emplear el un, no está aclarando de forma precisa a cuál se refiere. Pero si Owen dice que venga el velociraptor tierno, ahí ya cambia la figura, ahí ya es diferente. ¿Pero por qué es diferente? ¿Cuál es la diferencia en este aspecto? Pues básicamente que cuando dice un velociraptor tierno, emplea este artículo un. No está dando a conocer de forma precisa cuál es ese velociraptor. ¿Es el 1 o el 2? ¿Es el celeste o el verde? Pero cuando dice el velociraptor tierno, se entiende que ese sustantivo es conocido. Nos da una idea que está determinado cuál es ese sustantivo, en este caso velociraptor. Entonces, ¿captan la diferencia? Si digo un velociraptor tierno, no está determinado, es indeterminado el sustantivo. Pero si digo por el otro lado, o como dice Owen, si dice Owen, el velociraptor tierno, entonces se entiende que se conoce a ese sustantivo. Se sabe cuál es ese sustantivo. Se tiene una idea de cuál es ese sustantivo. Entonces, ahí es la primera división de los artículos. Aquellos que determinan como el velociraptor tierno y aquellos que no determinan, se llaman indeterminados como un velociraptor. Vayamos al siguiente ejemplo. Nuevamente Owen dice, vayan tras una presa. Vayan tras una presa. Nos enfrentamos nuevamente a la misma interrogante que la anterior. Cuando utilice el artículo una, cambiaremos de color para que sea mejor. Cuando utilice este artículo una, no está dando una idea exacta del sustantivo. Por tanto, está la duda. Una presa. ¿Cuál de estas tres desafortunadas? El 1, el 2, el 3. ¿Cuál va a ser la presa? Entonces hay una duda del sustantivo al que se refiere. Pero si Owen dice, vayan detrás de la presa, la cosa cambia. Porque la es un artículo que determina cuál es ese sustantivo. Por tanto, ambos velociraptors irán de su presa porque saben cuál es esa presa, que sea la primera la víctima. Entonces, se reitera la idea, ¿verdad? Una cosa es utilizar artículos determinantes para poder identificar de forma clara cuál es el sustantivo. Algunos autores dicen definidos o artículos definidos o determinantes. Y hay algunos que lo clasifican de otra forma, pero lo vamos a asumir los dos. Y hay otros artículos, como pueden ver acá,
que son artículos indeterminantes, que no determina cuál es el sustantivo, o también llamados indefinidos. Entonces, debe partir de ahí la idea y la separación de dos tipos de artículos: artículos determinantes y artículos indeterminantes. Los artículos se clasifican en determinantes. ¿Por qué son determinantes? Porque ayudan a precisar del sustantivo al que se refiere, porque nos dan una idea de que se conoce a ese sustantivo. ¿Y quiénes están dentro de este grupo? El, la, los y las. Esas son, les presento a los artículos determinantes. Y ahora vamos al otro lado. Artículos indeterminantes. Aquellos que no te dan una idea clara, certera, de cuál sustantivo o de qué sustantivo te refieres. Esos son los artículos indeterminantes. Y son un, una, unas y unos. Entonces, señoritas y jóvenes, la idea está clara de esta primera clasificación. Artículos se clasifican en determinantes, aquellos que nos dan una idea de que el sustantivo es conocido, que tenemos una referencia. Y artículos indeterminantes, aquellos que no conocemos o que no dan una idea clara de cuál es el sustantivo al que nos referimos. Determinantes, indeterminantes. Es la primera clasificación del artículo. No se olviden. El tercer grupo de los artículos son los artículos contractos. Vayamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, saldrá al valle. Estamos hablando de ese Velociraptor. Saldrá al valle. El artículo empleado, como pueden ver, está remarcado de otro color, es al. Ese es el artículo contracto. Pero ¿por qué se lo llama contracto? Bueno, la palabra contracto viene de contraer, reducir algo. Algo que es amplio, se lo ha reducido. Entonces, bajo esa lógica, entendemos que al seguramente era algo más amplio en su estructura y luego se lo ha contraído. Vayamos a ver cuál fue esa estructura anterior. Vean, tendríamos que decir, saldrá a el valle. Esta A, según las categorías gramaticales, es una preposición. Y por el otro lado tenemos acá a él, que ya sabemos que es un artículo determinante. Entonces, la unión de una preposición como la a más el artículo determinante el forman o dan origen al artículo contracto al. Por eso se llama contracto, porque se ha contraído esta preposición con este artículo, se ha unido. Esa contracción ha permitido que surja el artículo contracto al. Saldrá al valle. En el siguiente ejemplo dice, viene del sur. Viene del sur. De igual forma, acá está el artículo contracto. Y siguiendo la lógica anterior, entonces ha habido un proceso de contracción. ¿De cuáles categorías? Ahí está. Nuevamente tenemos a una preposición y la el, nuevamente nos topamos con un artículo determinante. Entonces, la contracción de esta preposición más este artículo ha dado vida al artículo contracto del. Entonces, tenemos como conclusión
que los artículos contractos son dos, al y del, y surgieron producto de una contracción entre una preposición y un artículo determinante. Y es por eso que se llaman artículos contractos. Ahora veamos la cuarta clasificación del artículo. Tenemos al artículo neutro. El único artículo neutro es lo. Ahí lo tienen. Ahora, ¿por qué se lo llama artículo neutro y cuándo se lo utiliza? Es las dos preguntas que vamos a aclarar. Si hacemos el análisis del género del sustantivo sublime, podríamos decir que pertenece al género masculino o femenino. Si pensamos y aplicamos un artículo, sea determinante o indeterminante de género masculino y femenino, se llegará a acomodar de manera coherente la sublime, el sublime. Me parece que no. Por tanto, es esa la cualidad del artículo neutro, que no especifica el género del sustantivo. Está para eso. Y es así que se lo ha llamado género neutro, porque no especifica de forma clara el género del sustantivo. Muy bien, ahí lo tienen, el material preparado, el tema de la clasificación del artículo. Pero ahora vamos a hacer una síntesis de todo lo que han escuchado y me van a ayudar a hacer esa síntesis. Vamos a entrar acá, compartir pantalla. Entramos acá. Han podido ver que el artículo se clasifica en 4 grupos. Vean este esquema. Ahí está el resumen de lo que ya se ha hablado. 1. El artículo, su definición. Este esquema lo vamos a tener muy en cuenta porque luego cuando hagamos el análisis de las palabras nos va a permitir trabajar de una mejor manera. ¿Cuál es la definición? Ya dijimos que el artículo es aquella palabra o categoría que acompaña y está antepuesto al sustantivo. Y además va a ayudar a expresar de una mejor manera o determinar de mejor manera el género y el número. Eso por un lado. Segundo, la clasificación. Vean, los determinantes están ahí. El, los, las. Estas categorías determinantes, como se explicó, nos permiten determinar al sustantivo, ubicar de una manera más precisa al sustantivo. Los indeterminantes, una, unos y unas. Cuando utilizas un artículo indeterminante, no estás permitiendo aclarar al sustantivo del que te refieres. No nos da una idea clara, es una idea vaga. Es por eso que se llama indeterminantes. Algunos autores lo dicen indefinidos. Entonces, es lo mismo, es la misma teoría, solamente lo van a cambiar el título. El tercer grupo de los artículos es el contracto, al y del. Ambos surgen producto de una contracción, de una reducción de entre una preposición y un artículo determinante, que en este caso era el. Hay una reducción, se contrae, por eso se llama artículo contracto. Hay una contracción de las dos categorías gramaticales. Y por último, dentro de la clasificación está el artículo neutro. Hay un solo artículo neutro y es lo. Ahora, ¿por qué es neutro? Porque no nos ayuda a precisar el género del sustantivo. Esa es su principal característica del neutro. Es por eso que se lo llama así, porque no nos ayuda a precisar el género del sustantivo.
al margen de lo que ya hemos hablado de la clasificación y la definición, vamos a cerrar con los accidentes gramaticales, que de igual forma hemos llevado en el sustantivo. Accidentes de género, que es masculino y femenino, en este caso el masculino y la femenino, y accidentes gramaticales de número, que es singular y plural. ¿Está bien? Ahora, esta es la síntesis del tema del artículo. No es un tema muy extenso, es un tema muy cortito. Pero para esta ocasión, señoritas y jóvenes, se les he preparado una animación, donde está el resumen de esto. Es una animación preparada bajo una modalidad que se llama stop motion, que está en base a fotografías. No duran mucho, solo son 3 minutitos. A ver, les pido que pongan atención y ahí está la animación que está en base a fotografías, llamada stop motion. Por favor, licenciada, ¿podría colocar la animación? Muy bien. Ahí está esa animación donde estaba el resumen de toda la clasificación del artículo. Ahora vamos a pasar a la fase final de este tema, que es la resolución de ejercicios. Es decir, vamos a analizar. Y voy a pedir, por favor, si no se, licenciada, si me permite que pueda participar un estudiante para que podamos hacer el análisis de las categorías gramaticales, algún estudiante que sea voluntario y podamos hacer ese análisis. A ver, algún estudiante que quiera ser voluntario para hacer el análisis. Yo le voy. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vale. ¿Perdón? Profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Entonces, mira,
Vamos a hacer el análisis del artículo más, veamos más avanzar. Yo te hago las preguntas y tú vas a ir respondiendo, ¿perfecto? ¿Me escuchas? ¿Está bien, verdad? Bien, vamos a ver, vean. Acá tenemos, les voy a presentar una oración. Vean, el cazafantasmas tiene miedo de las casas en unos bosques. Esa es la oración. El cazafantasmas tiene miedo de las casas en unos bosques. Lo primero hay que analizarlo, ¿no, profe? Sí, lo primero que vamos a hacer, mire, este es nuestro esquema. Primero tenemos que identificar al artículo, porque estamos trabajando con los artículos. Volvamos a nuestra oración. ¿Cuáles son artículos acá? ¿Podría señalármelo? ¿Cuáles son? Calificación sería el cazafantasmas, Ya. miedo y bosques. Ya, ahora señálamelo, por favor, el artículo. ¿Cuál es el artículo acá? La clasificación, ¿no? Y solo el artículo. Mira, vamos a retornar acá. Vamos a retornar a este esquema. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el artículo. Todos estos son los artículos, vea. Determinantes, el, la, los, las. Indeterminantes, un, una, unos, unas. Contracto, al, del y neutro, lo. Toda esa es la clasificación. Ahora volvamos a nuestro esquema. Entonces, acá tú tienes que ubicar dónde ubicas un artículo. ¿Dónde hay un artículo para ti? Es un artículo. Ya. Él es un artículo del cazafantasmas, miedo y bosques. Ahí está el... ¿Cómo? Muy bien, escúchame. El primer artículo es él. Está muy bien. El artículo es él. Acá el primero que está dentro de la oración. Perfecto. Ahora tenemos que irnos a nuestro esquema. Es un artículo. Exacto. Él. Ahora, ¿cuál de estos cuatro grupos es? ¿Y cuál está? Es él. ¿En determinantes, indeterminantes, contracto o neutro? ¿En cuál grupo lo ves? Casas y bosques. Es determinante. Perfecto, es lo que tenemos que colocar. Vean, entonces, este artículo, él, es un artículo y pertenece a la clasificación de los determinantes. Ahora vamos a nuestro esquema género. ¿En qué género está ese artículo él? ¿En qué género está el artículo? ¿Es masculino o femenino? Él. Está determinante. Masculino. Masculino. ¿Y en qué número está? ¿Es singular o plural? Plural. Profe, está en singular. En singular. Yo te lo digo, profe. Entonces vean. Singular. Entonces vean, señoritas jóvenes. Él es un artículo, perfecto. Es determinante. Género masculino y número masculino, singular. Perfecto, ese es el análisis. Singular. Gracias, te agradezco. Ahora, otro voluntario para encontrar... Yo, profesor. Yo, profe. Ya. Yo, ¿Cómo te llamas? profe. ¿Cómo te llamas? Karen. Karen, perfecto, trabajaremos Yo, profe. con Karen, a ver, nos organizaremos porque vamos a ser un caos. Yo, Miren, profe. es complicado trabajar. ¿Con quién estábamos más antes? Con Karen, ¿verdad? Sí. Ya, Karen, ubícamelo otro artículo. Las. Las, perfecto. Está las acá, las casas. Este es el artículo donde estamos remarcando. Según nuestra clasificación, esa las, ¿a cuál pertenece? Determinantes. Uno. Determinantes. Profesor, un artículo. Es plural. Femenino. Karen, su Masculino. género es... Es Exacto. femenino. Y su Una género es... cosita de la oración del cazafantasma han encontrado unos y sería indeterminantes. Sí, está muy bien. Aquí en realidad, señoritas y jóvenes, hay varios artículos. Tenemos a la él, tenemos también a las y tenemos a
unos, ¿verdad? Sí. El es Y artículo unos. determinante, las es artículo determinante y unos es artículo indeterminante. Es un Las artículo unos es un artículo indeterminante. Determinante, unos es indeterminante. Es masculino. Exactamente. Ya cállate, Leonardo. es Es y es plural. determinante El y unos es indeterminante, determinante. masculino y plural. Está muy bien, está muy bien. Perfecto. Entonces quiere decir que han entendido, por favor. Por favor, ahora sí, los cesaremos los micrófonos. Vamos a concluir esta parte con el siguiente ejercicio. A ver, por favor, cesaremos los micrófonos. Bien. Entonces, básicamente, señoritas y jóvenes, esto es sencillo. Ustedes en un texto tienen que ubicar primero al artículo. Después de ubicar al artículo, tienen que clasificar según los 4 grupos que ven ahí: determinante, indeterminante, contrato y neutro. Y luego sus accidentes gramaticales, sea género o número. Eso es por un lado. Ahora lo vamos a unir al tema anterior, los que estaban siguiéndonos en el anterior tema. Por ejemplo, vámonos, este es el esquema de la anterior semana. El sustantivo. Ahí hemos visto que el sustantivo es aquella palabra que designa a personas, animales y cosas. Y hemos clasificado, ¿se recuerdan? Por su extensión, en propio y común. Por su estructura, simple, compuesto. Por su significado, concreto y abstracto. Origen, primitivos y derivados. Y hemos visto que los derivados se dividían en varios: patronímicos, despectivos, diminutivos, aumentativos y gentilicios. Entonces, la magia de la gramática, señoritas y jóvenes, es cuando te entregan una oración como esta, tú tengas la habilidad de identificar qué categorías están dentro de esa oración. Como hemos visto hace un instante con los que han participado, él era un artículo, y cazafantasmas es un sustantivo. Al igual que el tema anterior, se debe hacer el análisis de la misma manera. Eso es bien importante. Entonces, para cesar este tema, señoritas y jóvenes, vamos a quedar en lo siguiente: que las categorías gramaticales ya llevamos 2. Y la siguiente clase estoy seguro que van a llevar también las otras categorías, como el adjetivo, el verbo, la conjunción, la preposición y otras. Entonces, eso por hoy, ya estamos, con esto hemos concluido la clase de hoy. Si se animan a analizar, aquellos que tienen la iniciativa de aprender y un poquito más de mejorar el tema de la gramática, pueden analizar esto. Ya tienen ubicados los artículos. Ahora ubiquen los sustantivos y analicen de la misma forma, bajo la misma metodología de la anterior semana. Licenciada, si algo más habría que decir. ¿Alguna pregunta tal vez, licenciada? No, bueno, muchas gracias. Excelente, profe Milton. Qué lindas sus clases. Bueno, espero que los chicos más bien se hayan divertido en estas clases, ¿no? Ha habido esta animación también que ha preparado con mucho cariño el profesor Milton para que podamos aprender sobre los artículos. Qué lindo. Bueno, invitarles, jóvenes, señoritas, la siguiente semana estamos el día viernes profundizando más sobre la morfología, sobre las categorías gramaticales y con el tema principalmente de lo que es el adjetivo, ¿no? Vamos a estar con el profe Omar Vargas la siguiente clase. Y bueno, ya para el 16 de octubre vamos a retomar nuevamente con el profe Milton, ¿no? Vamos a retornar. Bueno, entonces quedan invitados, están nuestros maestros, maestras voluntarias de Fe y Alegría que se han sumado a la gran cruzada educativa online de Fe y Alegría para poder apoyarles en estos tiempos de pandemia y todos nuestros estudiantes sigan fortaleciendo sus conocimientos. Bueno, muchas gracias por su tiempo y bueno, agradecerles por este tiempo y nos veríamos el siguiente viernes. Hasta luego, señoritas y jóvenes. Un placer. Jóvenes, chao, Hasta luego, señoritas, que les vaya muy bien. Hasta luego, profe Milton. Hasta luego, licenciado.
Detener la transmisión en vivo. Listo, ya detenida.